Yo sé que todos deben estar con hambre. Es un horario un poquito difícil. Profesora, una consulta. Ahora, un momentito, lo escucho a alguien muy bajito. Sí. Profesora, yo también tengo así mi presentación. Yo pensé que me tocaba exponerla la semana siguiente, pero yo tengo mi presentación así como el compañero ha expuesto. ¿Quién Así está en, hablando? Disculpa. disculpe, profesora. ¿Quién está hablando? Es que estoy Ah, Luis compartiendo. Curia. Ah, Cuya. Sí, lo que pasa es que Ah, ok. le comentaba que yo no pensaba que hoy día me tocaba exponer, yo estaba atrasado entonces con la fecha, pero yo tengo mi presentación igual que el compañero, Ya, como ok, ya por el tiempo, ok. Voy a quitar aquí lo que se te iba a bajar. La próxima semana, en la próxima clase, entonces hacemos tu presentación, ok, porque ya nos ganó el tiempo. ya Muy bien, pues. Cuya, listo. Ahora sí, voy a compartir la pantalla rapidito. A ver, hoy vamos a ver acerca de el histograma dosis-volumen. El histograma dosis-volumen, lo cual nosotros ya lo hemos visto cuando hacemos la evaluación de, por ejemplo, el índice de conformidad, el índice de homogeneidad, ¿se acuerdan? Lo que comentaba tanto el 62 como el 83, que es una forma de hacer un control de calidad de las planificaciones, ¿no? Entonces, en este caso, el ICRU 83 exactamente usa esos índices en función a la dosis máxima, en función a la dosis media, en función a la dosis mínima. ¿Y de dónde saca esto? Pues de los histogramas dosis volumen. Aquí nosotros vamos a tener la dosis en porcentaje y vamos a tener el volumen también en porcentaje. Entonces, cuando nos dice, por ejemplo, la dosis máxima, la dosis máxima, entonces está aquí por la colita, ¿no? En 2%, ¿no? Se acordarán ustedes que para casos de IMRT y para casos de BIMAT se consideraba este 2%, siendo que para casos de convencional o tridimensional, esto se consideraba un 0% y esto se consideraba un 100%, ¿no? Digamos, la dosis máxima y la dosis mínima en esta parte final, ¿no? Al 98%, ¿cuánto? ¿Qué es lo que en realidad queremos nosotros demostrar? Es que la curva ideal de histograma dosis volumen debe ser así, ¿no? ¿No? Pero muchos de los casos, seamos realistas, estos pueden tener formas así. Entonces, el índice de conformidad, o en este caso el índice de homogeneidad, nos quiere demostrar que cuánto es esa tolerancia, ¿no? El índice de homogeneidad entre la dosis mínima, la máxima y la dosis media al 50%. Entonces, en estos histogramas están considerando no solamente los volúmenes irradiar, lo que comentaba su compañero, ¿no? CTB, GTB, PTB y TB, sino también los órganos de riesgo, y estos órganos de riesgo van a tener su propio margen, su propio volumen. Entonces vamos a trabajar en funciones a integrales considerando las dosis desde un valor cero hasta una dosis máxima que se va a considerar en la planificación. Es decir, nosotros vamos a evaluar para una dosis, supongamos que al paciente le vamos a dar una dosis total, ya 30 grays, ¿no? Es el 100%. Entonces digo así, para un volumen, digamos, de un 20%, ¿cuánto de dosis está llegando? ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros evaluar si esos órganos de riesgo están cumpliendo o no cumpliendo con las tolerancias. Esas tolerancias las vamos a manejar a través del QuantTech. So now we know that the dose covers, we need to Entonces, review the dose. en este video vamos a ver cómo va a comenzar a manejar, mejor dicho, va a comenzar a activar dentro del sistema de planificación de acuerdo a los volúmenes que ha marcado, los volúmenes a irradiar, así como los órganos de riesgo. Entonces tú vas a marcar y dices, ¿qué quiero que el histograma dosis volumen trabaje? CTB, el GTB, por ejemplo, en este caso el pulmón derecho, izquierdo, el PTB, la piel, la médula espinal, la combinación de ambos pulmones, la médula espinal. Entonces tú mejor dicho aquí, marcas
en función también que esté marcado, porque estos volúmenes tienen que estar ya marcados, delimitados en las imágenes, y luego solo los marcas aquí para que el sistema de planificación lo considere en sus cálculos. Entonces, una vez que se ha marcado, se está seleccionando, está haciendo los cálculos, te va a generar esta curva de dosis. Esta curva aquí debe ser el del PTB y los otros son de los órganos de riesgo. Entonces, una forma de hacer las evaluaciones de los planes es comenzando a dar un clic, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero ver en este caso, por ejemplo, la combinación de ambos pulmones. La dosis está llegando a un 12% para un volumen de 30%. Entonces, yo voy a la tabla de Quantec y veo si realmente está o no está cumpliendo. Por ejemplo, aquí comienza otra vez, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, volumen combinado, yo puedo hacer en diferentes puntos, puedo hacer estas evaluaciones en diferentes puntos, por ejemplo, aquí la médula espinal, digo, el 8.6% de la dosis total, el cual corresponde a 5.18 grays, ¿no? Le está llegando a un volumen de 91.04. Recuerden que aquí tienen que considerar si los órganos son en paralelos o son en serie, ¿ok? Para que ustedes puedan hacer las evaluaciones de sus planificaciones de igual manera. Aquí seguimos cambiando las dosis, los valores de dosis, vamos cambiando los volúmenes y hacemos las dosis. Podemos hacer las evaluaciones en diferentes tipos de puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí más dosis, más volumen, etcétera. Esta es una forma de hacer un control de calidad para poder evaluar justamente los constraints. ¿Qué son los constraints? Digamos que son los objetivos para los cuales se tiene que cumplir. Yo no quiero que a tal órgano le llegue más dosis de tal. Le ponemos nosotros los valores. Esto vamos a usarlo mucho para el sistema de planificación inverso. Entonces yo digo, miren, a este determinado volumen, yo al 20%, yo no quiero que supere los 20 grays en la dosis total. Entonces le estás dando como que un parámetro para que él comience a buscar. Cuando hablamos de histograma dosis-volumen, nosotros vamos a considerar, es como cuando creamos nosotros una serie de medidas y los vamos reorganizando en función a voxel, si trabajo en 2 dimensiones, o en funciones a píxel, perdón, o a voxel en 3 dimensiones. Hola, mi nombre es histogramas. Vamos. Voy a pasar la introducción. Para la construcción de un histograma dosis-volumen, comúnmente llamado DBH, y de esta manera sea correctamente aplicado en la evaluación de planes de tratamiento. En este video nos enfocaremos principalmente en 3 aspectos de los histogramas dosis-volumen. El primero de ellos es la definición general de un histograma. Posterior a eso, mostraremos cómo construir histogramas y cómo los aplicamos en la evaluación de planes de tratamiento. Y finalmente, hablaremos de las clases de histogramas dosis-volumen que se manejan en radioterapia. Iniciamos dando una definición general de un histograma. En estadística, un histograma es una representación en forma de diagrama de barras de un número de sucesos frente a una variable agrupada en intervalos, lo que permite su análisis. Entonces, eso nos va a definir a nosotros el tipo de histograma que vamos a usar, el diferencial o el acumulado. A ver, vamos a ver. Está todo asociado a la parte estadística, es decir, tenemos que hacer un buen marcado tanto de los volúmenes como de los órganos de riesgo, porque el programa lo va a dividir en pequeños cuadraditos, en todo caso cubos, en el caso de 3 dimensiones, para hacer las evaluaciones en cada uno de ellos y poder hacer la evaluación estadística. De esta forma, un DBH es una herramienta matemática que nos permite evaluar e interpretar más fácilmente una distribución de dosis tridimensional, calculada por un sistema de planificación. Evidentemente, con la información que se da más adelante, se reforzarán estos conceptos. Una vez planteada nuestra definición, construiremos un histograma desde los conceptos más básicos, lo cual haremos de la siguiente manera. En el área de tomoterapia del Centro Estatal de Cancerología de Durango, México, somos 19 personas las que elaboramos y de todos ellos hemos tomado las edades.
Ahora vamos a clasificarlos en intervalos de 10 años. Es decir, un intervalo de 1 a 10 años, otro de 11 a 20 años, otro de 21 a 30 años y así sucesivamente. Este agrupamiento se le llama clases. Es decir, una clase es de 1 a 10 años, etc. Ahora lo que hacemos es contabilizar cuántos compañeros caen en cada clase y los vamos anotando. Estos valores que hemos anotado se conocen como frecuencias y en este caso las conocemos como frecuencias absolutas. Si nosotros sacamos porcentajes, es decir, el 16% de los compañeros cayó en la clase de 21 a 30 años, el 26% de compañeros cayó en la clase de 31 a 40 años, ya estaremos hablando de frecuencias relativas. Cada uno de estos conceptos nos aportará información dependiendo de lo que nosotros queremos analizar. Más adelante hablaremos más al respecto. Para terminar la construcción de nuestro histograma, simplemente vamos a graficar. Por un lado tenemos las clases y por el otro tenemos las frecuencias. En este ejemplo, los datos están en frecuencias relativas. Vemos cómo, con conceptos tan básicos, vamos a poder analizar nuestros planes de tratamiento. Pero antes de pasar a ese punto, quiero que analicemos el concepto de voxel. Y con esto ya nos iremos perfilando para lo que queremos analizar. Cuando tenemos una tomografía, esa tomografía está compuesta por voxeles, que no son otra cosa sino el volumen más pequeño en el que se puede dividir esa tomografía y lo analizaremos a continuación. Si nosotros nos detenemos en cualquier corte tomográfico y hacemos el mayor acercamiento posible a la imagen, notaremos que llega un momento en el cual ya visualizamos una especie de cuadros. Es decir, podemos visualizar una imagen formada por puros cuadros. Esos cuadros en 2 dimensiones se llaman píxeles. Exactamente, esos píxeles o voxel en 3 dimensiones va a definir la resolución de las imágenes. Entonces, para nosotros, por eso que las imágenes tienen que tener una buena resolución, porque en radioterapia vamos a usar, o el programa va a usarlo, para hacer las evaluaciones volumétricas. Pero recordemos que estamos viendo una tomografía en donde se visualiza el cuerpo del paciente volumétricamente, por lo cual esas pequeñas unidades ya no son píxeles, sino voxeles. En resumen, un voxel es un píxel tridimensional y nosotros hemos seleccionado las medidas de esos voxeles cuando hacemos las siguientes acciones. Lo primero es conocer la capacidad de resolución de nuestro tomógrafo. En nuestro caso, el tomógrafo Siemens tiene una resolución de 256 por 256, lo cual es un valor de fábrica. Y si nosotros hemos seleccionado un field of view de 50 centímetros, entonces, si dividimos entre 256, nos da un valor de 1.95 milímetros. Es decir, el field of view es el largo en el cual va a estar abarcado en la toma de imágenes. Digamos, si yo quiero toda la cabeza desde la calota hasta el cuello, ¿no? Entonces ahí yo mido y digo ya 16 centímetros. Entonces dividen 16 o 1600 milímetros entre la resolución en ese caso del equipo. El largo y el ancho de nuestros voxeles van a ser de 1.95 milímetros. La profundidad del voxel es simplemente el ancho de corte que hemos seleccionado al obtener nuestra tomografía. En este ejemplo fueron 5 milímetros. Además de tener asociadas magnitudes espaciales a nuestros voxeles, también tienen asociado cierto color, considerando una escala de grises. Ese color a su vez está asociado con ciertas unidades Hounsfield. Al final todo el conjunto de voxeles con diferentes tonalidades de grises nos formará la imagen. En resumen, aunque a nuestra vista, cuando estamos visualizando una tomografía parece ser un continuo, la realidad es que está formada por pequeños voxeles. Una vez entendido este concepto, pasemos a analizar los sistemas de planificación. Básicamente hacen el mismo proceso descrito anteriormente. Ellos dividen en voxeles las tomografías, generando una rejilla de cálculo, la cual no es visible a simple vista. Sin embargo, está presente.
En el caso de tomoterapia tenemos 3 rejillas de cálculo, una gruesa, una normal y una fina. Evidentemente, si la rejilla utilizada es la más fina, dará como resultado un número mayor de voxeles y un tiempo de cálculo mayor. Sin embargo, una matriz más fina ofrecerá mayor precisión. En el Centro Estatal de Cancerología, aquí en Durango, México, como protocolo utilizamos siempre la rejilla de cálculo fina. Cuando se elabora un plan de tratamiento y utilizamos planificación inversa, se tiene que definir un volumen al cual vamos a depositar la dosis. El sistema de planificación hará iteraciones de tal forma que nos va generando histogramas dosis-volumen. Cada sistema de planificación de las diferentes empresas que distribuyen aceleradores lineales utiliza algoritmos propios para calcular la dosis en cada uno de los voxeles de las rejillas de cálculo. Ese proceso es complejo y no lo vamos a tratar en este video. Sin embargo, todos los sistemas muestran como resultado final histogramas dosis-volumen que deben ser evaluados. La forma de cómo los sistemas de planificación generan los histogramas dosis-volumen es lo que se analizará a continuación. Como todos sabemos, en el proceso de simulación se obtiene la tomografía del paciente y el médico radioterapeuta contornea un volumen a tratar. Ese volumen a irradiar, el cual llamaremos PTB para fines prácticos, es en donde se va a depositar la dosis que se ha prescrito. Para poner un ejemplo sencillo de un plan de tratamiento, pensemos en un PTB y lo vamos a irradiar con 4 haces de radiación con las siguientes angulaciones. 0, no. Exactamente. El histograma dosis-volumen nos va a permitir poder elegir cuál de todas las opciones de planificación es la más adecuada. Podríamos nosotros tratar un APPA, 4 campos, arcos, con IMRT, BIMAT, 2D, 3D, etc. Entonces, en función a lo que se obtiene de la cantidad de dosis depositada dentro del volumen a evaluar, vamos a saber si es el correcto o hay que cambiar en función a pesos, porque primero es ver la distribución, ¿no? Para saber si realmente la curva seleccionada, que es el volumen de tratamiento, digamos, selecciono un 95%, va a cubrir todo el volumen a tratar. Pero luego tengo que saber si todos cumplen, es decir, tanto el volumen a tratar como los órganos de riesgo. Entonces ahí el histograma me va a permitir, no, 4 campos no, hay que ponerle más campos o menos campos o rotacional, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo se va a generar este histograma en función a cómo se va poniendo en voxel todas las imágenes. Ay, chispas. Disculpen. Creo que nos quedamos por acá. Mi PowerPoint va a fallar. Entonces, esta es una herramienta muy importante y que nosotros también tenemos que, luego ya en Radioterapia 2 vamos a ver los controles de calidad que hacemos al sistema de planificación. Y una de esos controles justamente es poder evaluar los histogramas dosis-volumen. La cantidad de órganos que se va a evaluar va a estar en función a la cantidad de marcados que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero y digo, voy a tratar casos de próstata, vejiga y recto, no. Ya, y solamente va a evaluar vejiga y recto, pero si vamos un poco más allá, decimos vejiga, recto, cabezas femorales, intestino, etcétera, entonces el programa va a tener mucho más valores. Claro, cuanto más valores le ponemos, también va a demorar un poco más en el tiempo de cálculo, ¿no? Ahora, vamos a tener el histograma. Estadísticamente va a crear esa curva y vamos a tener el acumulado. O sea, el acumulado es porque yo voy a poder evaluar dosis en función a volúmenes. Y vamos a tener el diferencial. El diferencial me va... Voy a tener que salir de acá. El diferencial lo que me va a dar es... Voy a tener que reiniciar el programa. El diferencial lo que me va a dar son los máximos en algunos órganos en especial, ¿no? Es decir, cuántos son los picos en cada uno de los órganos. Eso nos va a permitir poder evaluar las dosis máximas, por ejemplo, dentro de diferentes volúmenes. Entonces, a ver, un momentito. Siempre me están dando problemas esto. Un momentito, voy a volver a compartir. Volviendo a abrir. Otra cosa, esta clase
yo la tengo grabada ya, sino que estoy haciendo un complemento. Voy a volver a compartir para terminar. Entonces, los detalles de la clase, a ver un momentito. Está grabado, sí, bueno. Ok. Yo creo que se ha dejado de compartir. Un momentito. Ha dejado de grabar, me dice. No, sí está grabando. Ya, entonces, la clase está grabada y les estoy poniendo el link, ¿ok? Lo que estoy haciendo ahora es un complemento de la clase. Ya, vamos a terminar acá. Espero que no me dé problema de nuevo. Y los videos que yo les coloco, siempre coloco en la parte inferior el link. Entonces, probablemente cuando yo subo la clase, el video no se va a subir por lo que está anexado, digamos, al archivo, a la carpeta, ¿no? Pero entonces ustedes pueden verlo porque está ahí el link. Ay, no va a dar problemas. Aquí. No, voy a pasarlo directo a la clase. Otra vez. Discúlpeme. Histograma de cero. El video ya después lo terminan de ver, ¿ok? Entonces, nosotros estábamos diciendo que estos histogramas nos van a permitir evaluar dosis en diferentes tipos de volúmenes, ¿no? Vemos aquí, y aquí tenemos. El acumulado es el que usualmente observamos nosotros y podemos hacer las evaluaciones. Dosis en funciones a volumen. El diferencial es cuando nosotros vamos a ver puntos, ¿no? O sea, ¿cuál es el máximo, supongamos? Yo quiero ver aquí, este es el acumulado, pero quiero ver en un valor en particular, por ejemplo, 35 grays. O en todo caso, en un volumen en particular, aquí está, esto es lo que hemos visto nosotros, en un volumen en particular, no tengo el diferencial, un ratito. Aquí está. Aquí está. Entonces, en un diferencial, nosotros nos va a permitir poder evaluar dentro del volumen los picos, por ejemplo, los picos grandes de los órganos de riesgo. Entonces, yo quiero saber, pero ¿en qué zona o cuánto es el pico máximo? Yo digo acá, estoy al 90%, mire, al 90% de la dosis, aquí está, en los pulmones, ¿no? ¿Cuánta es la dosis mínima? 60 grays. ¿Cuánto es la dosis máxima? O 60 centigrays, debe ser 60 centigrays. ¿Cuánto es la dosis máxima? 7080 centigrays, ¿no? Y ya bueno, es la dosis más probable. Entonces, por estos diferenciales, los que nos va a permitir es poder ver aquí los mínimos, los medios, los puntos máximos, y al final te va a dar valores en los casos de los planificadores, cuáles son los valores por cada uno de los tipos de órganos. Mientras que en el acumulado nosotros podemos ir de forma manual y colocar los puntos que queremos evaluar. Entonces, siempre en un histograma dosis-volumen, nosotros vamos a tener el diferencial y el acumulado. Entonces, eso nos va a permitir hacer evaluaciones de cuánto es, está compartiendo su cámara, de cuánto es, por ejemplo, el 60 grays, ¿no? 60 grays de la dosis prescrita. ¿Cuánto del volumen del PTB está cubriendo? Entonces aquí vemos que hay parte del PTB que no está cubriendo, que justamente es porque la curva tiene esta forma, ¿no? Porque lo ideal es este azul, ¿no? Que el 100% de volumen sea cubierto por el 100% de la dosis. En este caso, 6.000 centigrays, 60 grays, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite los histogramas dosis-volumen. Entonces, nosotros decimos, ya, el 54.6 grays sí va a cubrir, digamos, el volumen del PTB. Y así sucesivamente comenzamos a hacer las evaluaciones y vemos cuántos son los mínimos, cuántos son los máximos. Todo esto yo les estoy explicando en el video al detalle. Si tienen alguna pregunta, porque ahora ya nos ganó el tiempo, ¿no? Me dicen la próxima clase, porque todo esto está en función, como decía el video, y quisiera que lo terminen de ver ustedes, por favor, en función a los números, digamos, de los voxeles creados.
Y esto va a estar de la mano con el tipo de imágenes que nosotros vamos a introducir dentro del planificador, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner los OAR, vamos a comenzar a trabajar con diferentes tamaños de campos. Es como comenzar a hacer las subrutinas en un Monte Carlo, por ejemplo, ¿no? Y comenzar a interactuar. Entonces yo voy a decir, yo quiero que evalúe el PTB, el estómago, el hígado, el intestino, la médula y tal. Ya, pero yo quiero saber, por ejemplo, ya el celeste, ¿quién es? El riñón derecho. Entonces yo vengo acá, el 30% del riñón derecho va a recibir tanto de dosis. Muy bien, voy a ver si está cumpliendo o no. Vas y observas en tus tablas de los Quantex, ¿no? Entonces, esta clase está totalmente explicado al detalle. Quería más que vean esto de la diferencia entre ambos, ¿no? El acumulado y el diferencial, y cómo es que la imagen, como se mostraba en el video, se va a dividir en pequeños y que pueden ser de forma homogénea si estuviésemos trabajando en 3 dimensiones, o ya también valores diferentes si estuviésemos trabajando con intensidad modulada. Entonces ellos lo que nos va a decir es cuánto de dosis está llegando. Es exactamente como cuando trabajamos nosotros con Monte Carlo, ¿no? Nosotros vamos a poner estos pequeños voxeles y queremos evaluar y después decimos, yo quiero una corrida en este punto, y ahí podemos nosotros generar el porcentaje de dosis en profundidad o los perfiles, ¿no? Pero en este caso ya estamos trabajando con volúmenes. Entonces, aquí, cuando hablamos de histograma dosis-volumen, va a estar en función a las integrales, en todo el recorrido, ¿no? Que va a depender de un 0, como ya dijimos, hasta una dosis aproximada, y también está asociado a los posicionamientos de cada uno de esos boxes, ¿ok? Entonces, por favor, la clase está aquí al detalle. Bueno, ahora nos ha ganado el tiempo. Miren estos videos. Aquí es más de la parte práctica. ¿Qué tal, compadres? Fijaos aquí ahora en lo que quiero que... Entonces aquí, por ejemplo, primero va a comenzar a colocar los volúmenes, está marcando la piel, está marcando los OAR, que en este caso es un caso de mama, está poniendo los pulmones, está colocando los campos, está poniendo los constraints, está colocando los límites, generando los campos, para que finalmente aquí comienza a generar los histogramas. Entonces, este histograma es una herramienta muy importante que nos va a permitir hacer la evaluación si está o no está correcto esta planificación. Aquí ya está trabajando con BIMAT, si no me equivoco, sí. Entonces, él comienza a hacer cambios en la planificación, lo cual de forma directa se va a ver los cambios aquí en el histograma dosis-volumen. Comienza a hacer pequeños cambios. Ok, entonces esto y este que les estaba mostrando, pero hasta que me da problemas. Vamos a ver si conseguimos para terminarlo. No, me va a dar problema de nuevo. Ya, no, ya me dio problema. Ya, entonces voy a cerrar el programa. ¿Ok? Aceptar.